Le damos la bienvenida a las misiones logísticas 3D, una experiencia virtual. En esta sesión vamos a conocer más sobre el rol de ICA en el proceso logístico de exportación. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad pública del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sus acciones se orientan a lograr una producción agropecuaria competitiva, con el fin de aportar al logro de sus objetivos de la apuesta exportadora de Colombia. Realiza inspección y control de productos agropecuarios, animales y vegetales en los pasos fronterizos, aeropuertos y puertos. Es un gusto presentar al señor Francisco Javier Osorio, director técnico de Cuarentena. Señor Francisco, adelante. Muchas gracias y damos la bienvenida a todos los participantes en los procesos de importación y exportación de productos agropecuarios. Un agradecimiento especial a ProColombia y a la Federación Colombiana de Agentes Logísticos FITAC por la oportunidad que le brindan al Instituto Colombiano Agropecuario de presentar de manera didáctica la forma como se deben adelantar los procesos relacionados con la importación y con la exportación de productos tanto agrícolas como pecuarios. Nuestra presentación está orientada básicamente a darles a conocer cómo el ICA interviene en estos procesos y cómo el ICA se ha integrado a todas las mesas técnicas y a todos los procedimientos definidos desde el mismo Ministerio de Comercio para poder ayudar a la facilitación del comercio. Esta presentación entonces tiene ese aspecto de conocer nuestro sistema de información por el medio del cual se hacen todos los requerimientos para las solicitudes de importación y exportación y adicionalmente algunos detalles claves en los momentos de hacer las diferentes solicitudes. Para iniciar, vamos con el tema relacionado el porqué del control en los procesos de importación y de exportación. En la primera parte, en lo relacionado con la importación de productos agropecuarios, es importante informar que el ICA tiene una responsabilidad grande en la parte de la prevención del riesgo, en la prevención, en la introducción de agentes que puedan llegar a ocasionar alguna enfermedad, alguna situación sanitaria, tanto en el área de los animales como a nivel vegetal, a nivel de las plantas. Nosotros, como primera barrera, nosotros en la parte sí de prevención, hacemos un control en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Tenemos las oficinas respectivas en concordancia con las otras entidades que hacen también ese apoyo y ese complemento para surtir los diferentes procesos de inspección. Hacemos una verificación también sobre el servicio postal, es decir, sobre aquellos envíos que se realizan por medio de servicios de mensajería internacional, particularmente productos que son enviados como alimentos para mascotas, de pronto semillas, alimentos que son de consumo de pronto rápido, pero que definitivamente no pueden ingresar. Entonces, sobre esto también hay una verificación a diario para que no vaya a llegar ninguna enfermedad. Y lo otro que nosotros realizamos es el seguimiento de las importaciones a través de las estaciones cuarentenarias, donde podemos poner por un tiempo determinado las mercancías importadas, ya sean animales o de pronto en el caso del área vegetal, material de propagación, que requiere una verificación por un tiempo para mirar que realmente no tienen ninguna novedad desde el punto de vista sanitario. El Instituto Colombiano Agropecuario tiene una segunda barrera que es complementaria y de apoyo para las funciones que se desarrollan en la parte de primera barrera. Esto corresponde a nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se conecta inmediatamente haya alguna situación de detección en estos puntos y que sean lógicamente motivo de atención y de seguimiento por parte de este sistema epidemiológico. Y tenemos el servicio de diagnóstico oficial con nuestros laboratorios
tanto para el área agrícola como para el área pecuaria, donde adelantamos todos los análisis que se requieran. También nos apoyamos, es importante decirlo, si en algún caso ante una enfermedad exótica o algún diagnóstico específico que no se cuente a nivel nacional, nos apoyamos con los laboratorios de referencia que están debidamente autorizados en determinados países. Y una tercera barrera que es súper importante y es un accionar diario que se tiene en todas las oficinas locales del Instituto Colombiano Agropecuario, donde se adelantan la respuesta a situaciones de sospechas de enfermedades en las plantaciones, en las explotaciones de animales y lógicamente el control de las mismas a través de programas sanitarios, a través de procesos de vacunación, de erradicación, etcétera. Entonces, estos son nuestros niveles de participación en la parte sanitaria. Bueno, como les había comentado, nosotros estamos en la primera barrera, nosotros correspondemos a la sugerencia de protección fronteriza y tenemos de manera muy general las siguientes funciones. Primero, evitar la introducción de plagas y enfermedades en animales y vegetales y evitar la presencia de las mismas en insumos agropecuarios en el control de las importaciones. Súper importante el tema de los insumos agropecuarios. Aquí estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con medicamentos, alimentos y para el área vegetal, todo lo que tiene que ver con químicos, fertilizantes, insecticidas, bueno, muchos de estos insumos que son requeridos para el control y que lógicamente deben ser controlados y que tienen que obligatoriamente cumplir con una normatividad en cuanto a registros y permisos con el instituto. Mantener la confiabilidad del sistema de certificación de las exportaciones para lograr la admisibilidad y el acceso real en los mercados internacionales. Es así como el ICA responde y está obligado a certificar todas las exportaciones de productos agropecuarios que se realicen. Por ello, hay que inspeccionar, hay que verificar y lógicamente los certificados tienen que ser rigurosamente validados para que no vayamos a tener ningún inconveniente con el país de destino de los productos. Y básicamente contribuir a la facilitación del comercio internacional a través de diferentes mecanismos con reducción de tiempos en las inspecciones, en las verificaciones y lógicamente eso conlleva a que los tiempos de permanencia, se puede decir, en los sitios de llegada o de salida de los productos, pues se demoren el menor tiempo posible. Realizar y supervisar las cuarentenas de animales vivos y de material de propagación vegetal es una obligación porque tenemos que protegernos de enfermedades, de plagas exóticas a Colombia y por eso la realización de las cuarentenas tienen que darse prudencialmente y razonablemente para estar con esa tranquilidad. Tenemos unas nuevas estrategias en la parte de admisibilidades, en la parte de exportaciones y la nueva política sanitaria está encaminada primero a la facilitación del comercio, segundo a la disminución de los procesos, tratar de mirar exactamente en el caso de las importaciones qué tantos productos realmente requieren inspección física de las mismas. Y la tercera parte es con relación a la diplomacia sanitaria que está orientada a abrir nuevos mercados. Cada día hay más interés de los productores en alcanzar países, hay nuevos productos. Entonces, en esto es un trabajo importante que se requiere, en este caso, del acompañamiento de ProColombia, de las embajadas y de las otras entidades que ayudan a que las aperturas de los mercados de interés se puedan dar. Bueno, es lógico que para poder acceder al proceso de comercio internacional tenemos que estar alineados con el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Hay unas entidades, unos organismos a nivel internacional que son referentes para el Instituto Colombiano Agropecuario y para otras entidades que también tienen que reglamentar bajo qué condiciones pueden llegar los productos a un país. En el caso del ICA, en la parte pecuaria, contamos con la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, donde se establecen todos los lineamientos y las recomendaciones para el comercio
de animales y sus productos. Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones CAN. Dentro de la CAN hay unos reglamentos, hay unas normas que son de cumplimiento obligatorio para los países miembros y que lógicamente debemos estar siempre alineados con cualquier autorización que se dé de un nuevo producto para ingresar a Colombia. En la parte del Códex Alimentarios, pues su nombre lo dice, está más que todo relacionado con requerimientos en la parte de alimentos para el consumo humano. Este Códex Alimentarios particularmente es de referente para instituciones como el INVIMA o para el Ministerio de Salud. Y para la parte vegetal, se cuenta con la Convención Internacional para la Protección Vegetal, que igual que la OIE en este caso, pues sería como un referente para todo el tema de control de enfermedades y plagas en los vegetales. Bueno, importante que cada uno de ustedes conozca que dentro de los procesos de inspección pueden darse algunas situaciones particulares con las mercancías. Es decir, tendríamos dos opciones: que la mercancía efectivamente cumpla con toda la parte documental y con la parte de inspección física, pero es también posible que se puedan presentar algunas novedades en cuanto a la inspección realizada. Nosotros en estos casos tenemos que abordar la retención de los productos, ¿cierto? En caso de que no se pueda llegar a solucionar la causa de esa retención, pues iría al respectivo decomiso. Otra de las medidas que podríamos hacer en el momento de la inspección podría ser el reembarque de la mercancía, la reexportación. Podríamos también incluir un tratamiento. A veces, en el caso particular, por ejemplo, de las importaciones de granos, a veces llegan con algunas plagas. Esas plagas tienen que ser analizadas en laboratorio para determinar que no sean exóticas, y con base en el resultado del laboratorio se puede determinar un tratamiento de fumigación que permita, lógicamente, la nacionalización. Podemos hacer un aislamiento en el caso particularmente de los animales, el sacrificio, cuando haya una evidencia de una enfermedad que ponga en riesgo la salud pública y el estatus sanitario del país. Y podemos llegar también a la desnaturalización o destrucción de las mercancías conforme a lo que se esté encontrando. Es necesario el trabajo interinstitucional entre el sector público y privado para garantizar estos procesos de una manera óptima, de una manera que sea realmente efectiva y que tenga los menores tiempos posibles. Entonces, hemos empezado a hacer esas mesas de trabajo a nivel de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para identificar necesidades, hacer el acercamiento con las agremiaciones, con las entidades y, lógicamente, definir bajo qué estrategias podemos dar agilidad a los procesos en cumplimiento de la normatividad. Bueno, entrando ya en materia del ICA, muy importante que todos ustedes conozcan que los procesos, las solicitudes para las importaciones y las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios se debe adelantar a través del Sistema de Información Sanitaria para la Información y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios, SISPAP. Es un servicio que está en línea. Ustedes lo encuentran en la página principal del instituto, encontrando el link de servicios en línea, el SISPAP, y ahí van a darse muchas opciones. Está, por ejemplo, el módulo de consultas para las importaciones y para las exportaciones. Perfectamente el usuario puede consultar si es un producto pecuario por especie animal, por ejemplo, y filtrando ya sea un insumo, ya sea una especie animal, les da la posibilidad y le define de qué países estaría permitido importar. Igualmente está el módulo de consulta para las exportaciones y de esta misma manera se hace para la parte vegetal con las consultas respectivas en cuanto a importaciones, exportaciones y sus requisitos
al dar esa opción de consulta, les va a dar el chance de imprimir los requisitos y con base en ello, pues se analiza la viabilidad de cumplimiento. Adicionalmente, en el CISPAP está lógicamente el módulo para ingresar al CISPAP. Previamente, pues las personas tienen que haberse registrado con su usuario y con su contraseña, y es allí donde van a adelantar las solicitudes de inspección o ya sea de emisión de los documentos de importación o de exportación. Más adelante se hace una breve introducción al tema. El CISPAP maneja diferentes perfiles. Entonces, pues lógicamente para los usuarios está el módulo para los importadores y los exportadores. Cada uno, pues como les había comentado, tiene su usuario y su contraseña. Van a poder solicitar allí los procesos de importación y exportación. Van a poder solicitar las inspecciones. Es decir, que primero va a los permisos, ¿cierto? Como tal, y después viene la inspección que se realiza directamente en los puertos, aeropuertos o pasos fronterizos. Hay otro perfil que es a nivel de oficinas nacionales, donde el ICA, a través de la Dirección Técnica de Cuarentena, ya sea en la parte vegetal o en la parte animal, validan las solicitudes y se define si se aprueban o no las mismas. Y ya a nivel de los PAF, los inspectores pues hacen las revisiones respectivas y es donde se van a expedir los certificados de inspección sanitaria que permite la nacionalización o la exportación de productos. Bueno, vamos ahora a hacer una especificidad de acuerdo a los tipos de productos. Vamos a iniciar con la parte vegetal, con los productos agrícolas. Bueno, entonces vamos a indicar cuáles son los pasos para realizar una importación de un producto de interés. Como se había informado anteriormente, lo primero que debemos verificar es que existan requisitos fitosanitarios para la importación del producto. Ponemos como ejemplo frijol procedente de Brasil. Vamos al CISPAP, hacemos la consulta y en caso de validarse, pues lógicamente teniendo ya el usuario y la contraseña, entramos a realizar la solicitud del documento fitosanitario de importación. Si no existen requisitos sanitarios, entonces en este caso damos ya por hecho de que debemos adelantar la solicitud formal. No es posible la importación y tenemos que dirigirnos a hacer el requerimiento para que se puedan definir y se pueda determinar si es viable o no es viable la importación. Una vez que tenemos la viabilidad, ¿cierto? Y sabemos que existen requisitos, entonces lo que debemos ingresar al CISPAP, hacer la solicitud de la importación, vamos a tener un documento que nos va a permitir conocer cuáles son esos requisitos a cumplir y que deben ser certificados por el servicio oficial del país de origen. Entonces, en este caso, si es frijol Brasil, tendrá que venir certificado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, que se llama el MAPA, y con base en ello, pues nosotros ya podemos validar que cumple con los requisitos. Viene el tema de la llegada de la mercancía, entonces hay dos procesos, la inspección documental y la inspección física, hay verificación de requisitos. En caso de encontrar alguna plaga durante este proceso, pues hay que definir qué medida sanitaria se debe adelantar y si está acorde, estaríamos emitiendo el certificado fitosanitario de nacionalización. Cuando se va a hacer la inspección de las mercancías, en la solicitud que se adelanta por parte de los importadores, hay dos tipos de inspecciones. Es decir, puede que cuando vayamos a la solicitud formal en el puerto, nos aparezca que se requiere o no se requiere inspección física. Y en el caso de los productos, es importante también que ustedes tengan claro que algunos productos van a requerir un documento que va a establecer los requisitos fitosanitarios de importación y otros que están sin requisitos. Es decir, que de acuerdo al nivel de riesgo de ese producto, algunos no sería necesario contar con ese aval por parte del servicio oficial del país de origen.
Entonces, hay productos que son de mayor riesgo. Por ejemplo, el material de propagación. El material de propagación es de riesgo alto, pues lógicamente, obligatoriamente debe venir con el certificado fitosanitario del país de origen. Habrán otros productos, como podría ser algún insumo agrícola, de pronto algún fertilizante, que sea suficiente la presentación solamente de la certificado de calidad del producto. Entonces, dependiendo del producto, se define si requiere o no requiere este tipo de documentos. Como les había comentado, todas las solicitudes se tramitan a través del SISPAP y es obligatorio pues presentar toda la documentación en el momento de la inspección. Ahora, cuando la solicitud viene sin documento fitosanitario de importación, es decir, que no requiere el aval directo por parte del servicio oficial del país de origen, el importador ingresa directamente al SISPAP, hace la solicitud de inspección, ¿cierto? Se hace el pago en línea directamente en el SISPAP y lógicamente se presentan también los soportes que dan constancia de que la mercancía llegó y tenemos que requerir también, por ejemplo, en el caso de lo que es transportado por vía terrestre, del cartaporte manifestado cada día. Entonces, este proceso sería relativamente muy sencillo, pero aplicaría para productos que no son de riesgo para la introducción de algunas enfermedades. Ahora, iríamos con el caso en el cual se requiere el documento de importación, el cual avala que cumple con todo lo que se está exigiendo por parte de Colombia. Entonces, cuando la importación del producto requiere permiso de importación o DRFI, igual se hace la solicitud en el SISPAP, se hace el pago correspondiente, se debe expedir el documento, el DRFI vigente, y podría haber alguna situación especial que requiera alguna modificación. El sistema lo permite. Muchas veces hay equivocaciones, por ejemplo, en cantidad, en valor de la mercancía. Antes de hacer la inspección en el puerto, el usuario puede ingresar al SISPAP y hacer la modificación sobre este. Cuando ya está el producto aquí en Colombia, entonces pues se debe acercar a la oficina del instituto para la inspección respectiva y aquí nos van a presentar lo que les comentaba, el original del certificado fitosanitario del país de origen, donde va a dar constancia de que cumple con lo que está establecido en el DRFI. O sea, el DRFI es un documento previo, es un permiso para poder traer la mercancía y ese permiso pues va a estar refrendado con este certificado fitosanitario. Igual se debe presentar en la copia de factura de venta, la copia de la lista de empaque, el tema de la evidencia del transporte de la mercancía. Hay algunos productos que requieren certificación CITE o no CITES. Esto es más que todo asociado a permisos específicos con especies que pueden estar de pronto en vía de extinción, que son controladas. Entonces, con el ANLA hay que gestionar este tipo de permisos. Licencia de importación emitida por la UCE, visto bueno de él cuando aplique, y cuando se requiera seguimiento presentado en los sitios de siembra, se debe presentar carta de seguimiento y mapa del predio, porque muchos de estos productos pueden llegar para hacerle seguimiento a nivel de predios. Y otra información muy importante es para el caso de las semillas que no sean transgénicas, y habrán algunos permisos especiales, pero tiene que estar específico en el documento de importación. Consejos al momento de generar una solicitud de inspección fitosanitaria para importación. Primero, definir que la mercancía requiere de control fitosanitario. O sea, esto es claro, teniendo en cuenta que esto lo tienen que hacer antes que la mercancía sea despachada desde el país de origen. Acordemos que hay que validar si existen esos requisitos para la importación. Hay que verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la solicitud. Los permisos o DRFI deben ser anteriores al certificado fitosanitario del país de origen. Claro, o sea, no es que tengo la intención de traer frijol de Brasil, entonces fui y saqué el certificado zoosanitario, el fitosanitario, perdón, de MAPA, y después saco el permiso de importación. No, al contrario, primero tiene que contarse con el permiso por parte del instituto.
realizar el pago de los servicios a través del SISPAP. El ICA no recibe ningún pago en efectivo. Todos los pagos de los servicios de estos procesos de importación y exportación son adelantados a través del SISPAP. Y lógicamente, pues presentarse en los horarios de atención establecidos por el ICA. El certificado fitosanitario del país de origen, que es el que nos está avalando el cumplimiento de los requisitos, pues debe tener concordancia con el documento que se expidió como permiso previo. Algo muy importante es el cumplimiento de la norma NIF 12, que está asociado más al tema de estivas, de todos los elementos empleados para poder embarcar o para poder despachar los productos. Y en caso de la contingencia por el COVID, se acuerda que la entrega de los certificados de origen puede ser posteriores a la emisión del CFN. Estos son acuerdos, básicamente, para facilitar y con el compromiso que los importadores, pues lógicamente, hagan llegar la emisión de los documentos de manera original y correcta. Bueno, ya para la parte de exportaciones, pues es un proceso muy similar, porque igualmente tenemos que verificar a través del SISPAP si hay requisitos para poder enviar los productos de interés. Entonces, básicamente estaríamos con la solicitud de la inspección, verificando que se cumplen los requisitos fitosanitarios, la inspección física y documental, y lógicamente dando la opción de mirar si se puede o no se puede enviar la mercancía. La solicitud para las exportaciones igualmente se realiza a través del SISPAP. En este caso, pues entramos al link que permite las exportaciones. Ahí también es evidente que vamos a encontrar algunos exportaciones que requieren documento previo, ¿cierto? O sea, que requieren un permiso previo antes del ICA para poder enviar, o de acuerdo al producto, de acuerdo al riesgo del mismo, pues seguramente también podría salir y simplemente saldría con el certificado que se emite a nivel de los PAF. Entonces, hay que hacer esa solicitud a través del SISPAP. Lógicamente, muchas veces se requieren de soporte del laboratorio, de procesos que nos permitan dar la tranquilidad y el aval para esas exportaciones, y los permisos de movilización que muchas veces se dan desde los sitios donde hay algunas verificaciones en plantas acopiadoras de proceso hasta el PAF, y es posible que ahí se requiera algún permiso especial. La inspección física cumple con lo requerido. Esto es como el interrogante. Pues lógicamente hay esos procesos de inspección. Si se incumple con los requisitos o los criterios de aceptación, el envío es rechazado y se notificará con un aviso de devolución de material vegetal para exportación. Una vez adecue el envío, el exportador podrá presentarse para la inspección de 24 horas. O sea que hay una forma de pronto de poder subsanar y de poder presentar nuevamente el producto de interés a exportar. Para esto deberá generar una nueva solicitud fitosanitaria, porque lógicamente la primera fue rechazada, con su pago correspondiente, y realizar todo el trámite de erradicación nuevamente. O sea que hay una posibilidad de presentar nuevamente la exportación, pero el proceso, como fue rechazado en la primera instancia, tiene que volver a adelantar. ¿Cuáles serían como los consejos para las solicitudes de los certificados fitosanitarios de exportación? Presentarse en los horarios establecidos por el PAF. Validar que la mercancía no salga sin CFE en caso de ser requerido. Verificar la información en el campo de marcas distintivas. Verificar los tratamientos aplicados en campo de planta empacadora. Validar los datos del destinatario antes de elaborar el CFE. Validar el producto, las cantidades a exportar, empaques y presentación. Este punto era el que yo hacía referencia, que muchas veces hay errores, y lógicamente en ese momento sería la oportunidad para hacer las correcciones respectivas en el SISPAP. Validar que la declaración adicional coincida con el requisito del país. Hay algunas exportaciones que, aparte del certificado fitosanitario de exportación, tienen que ir con unos documentos o con unos soportes como planes de trabajo que avalen el cumplimiento de la totalidad de lo acordado con el país de destino. Y realizar el pago de servicios especiales a través del SISPAP. Los servicios especiales hacen referencia a los servicios que se prestan por fuera del horario
establecido en el respectivo PAF. Puede corresponder a horarios en la noche, después de, no sé, 11, 12 de la noche, o puede corresponder de pronto a una solicitud de un domingo o un día festivo. Esto era en relación con el tema vegetal. Ahora vamos a presentar la parte pecuaria, también en los procesos de importación y exportación. Muy importante para informarles a ustedes que Colombia tiene unos programas sanitarios definidos para algunas especies, dependiendo del impacto que tienen sobre el comercio internacional y sobre la parte de salud pública, porque hay algunas enfermedades de estas que pueden llegar a afectar a los humanos. Entonces, muy conocido por ustedes el tema de fiebre aftosa. Colombia está certificado varias zonas como libres de la enfermedad con vacunación. Esto nos permite adelantar procesos de admisibilidad, poder llegar a países que definitivamente restringen por presencia o por no certificación como libres de esta enfermedad. Hay otra enfermedad que es de control que se llama estomatitis vesicular, la peste porcina clásica, que como su nombre lo dice, está para los porcinos, la encefalopatía espongiforme bovina o vaca loca, la rabia silvestre, ¿cierto? Que es muy diferente a la rabia urbana, a la rabia canina. Esta rabia silvestre particularmente transmitida por los murciélagos hematófagos. Está la brucelosis, tuberculosis, y para el caso de aves, hay dos enfermedades que son restrictivas al comercio internacional, como es el caso de Newcastle y de salmonelosis. Sobre estas enfermedades, el ICA adelanta programas de erradicación, de certificación como país o zona libre, o adelanta procesos de control, como es el caso particular de la rabia silvestre, que no podemos erradicarla porque es una enfermedad que por sus condiciones epidemiológicas se mantiene en el tiempo. Hay otras enfermedades que son exóticas, así como hablamos de las plantas, la parte de la prevención, en la parte animal, súper importante, estas enfermedades que no las tenemos y que tenemos que, por todos los medios, evitar que ingresen. Particularmente ha habido bastante difusión sobre el tema de la peste porcina africana. Es una enfermedad que es exótica al continente americano y sobre la cual hay una vigilancia estricta en los pasajeros, en todo lo que tiene que ver con encomiendas, porque la llegada de este virus a la población porcina podría ser, mejor dicho, erradicar o quitar toda la población. Es una enfermedad de una letalidad altísima. Hay otra enfermedad que se llama Brucella melitensis, afecta a los humanos y afecta principalmente a la cabra, y otras enfermedades como la exantema vesicular del cerdo. Estas enfermedades son exóticas, no las tenemos. Importante para que ustedes sepan que dependiendo del tipo de producto que se quiera importar, los productos tienen una categorización de riesgo que están definidos en la resolución 1153 de la CAN y que también podemos consultar en la circular 18 en el anexo 12 del Ministerio de Comercio. Es así como para poder identificar si un producto, por ejemplo, una leche ultrapasteurizada, es decir, que tiene un proceso que garantiza la muerte de cualquier agente, pues no va a requerir documento zoosanitario de importación, no va a requerir inspección en el país, en el punto de ingreso, ni va a requerir tampoco un certificado por parte del país que lo está enviando. Si nos vamos a un producto de riesgo 5, que por ejemplo puede ser una carne fresca, puede ser material genético, pueden ser animales vivos, ahí el rigor es mucho más alto. Se requiere el permiso zoosanitario de importación. Recuerdan que en la parte vegetal hablamos del documento fitosanitario de importación. En el caso pecuario se llama documento zoosanitario de importación de ZI. Tendría que darse ese permiso previo. Después tendríamos la inspección en el puerto y la emisión del certificado de inspección sanitaria y obligatoriamente deben llegar con un certificado sanitario expedido por el país de origen. El anexo 12, esto está en la resolución 1153. En el anexo 12 de la circular 18, importante que ustedes lo consulten cuando de pronto un producto no aparece con requisitos, mirar si dependiendo del tipo de la subpartida, el producto requiere de ZI, si no requiere de ZI, si requiere simplemente una licencia de venta, ahí perfectamente se puede hacer una consulta de riesgo. Entonces, de manera muy
rápida también con relación al proceso de importación en la parte animal, porque es muy similar a la parte vegetal. Aquí lo que podríamos decir es, el usuario, el interesado, va a verificar si su importación requiere o no requiere documento previo. Documento zoosanitario de importación sería para los productos de riesgo 3, 4 y 5, es decir, que se necesita obligatoriamente que el país de origen lo certifique que cumple con lo que el ICA ha definido. Si el producto no requiere de ZI, entran al CISPAP, hacen la solicitud de la inspección, ahí también están validados los productos que se pueden traer, viene el proceso de verificación en los puertos, si hay una condición de aceptabilidad, se emite el certificado de inspección sanitaria SIS y es posible hacer la liberación de la mercancía. Ahora, si la importación requiere documentos o sanitario de importación, pues previamente el usuario ha definido que hay requisitos, que hay habilidad. Entonces, si no hay aprobación del DZI, pues lógicamente se rechaza. Si es aprobado, el DZI queda para impresión por parte del usuario, hace la solicitud de la inspección en el CISPAP y igualmente puede hacer el proceso ya directamente en el puerto para la emisión del certificado de inspección sanitaria. En el caso pecuario, entonces, es reiterativo decir que las importaciones pueden ser con DZI o sin DZI, dependiendo de la categoría del riesgo de la mercancía. Se tramitan a través del CISPAP y, lógicamente, la documentación completa se presenta a la oficina del ICA. Nosotros, por el tema de la pandemia, hemos facilitado el envío de la documentación por vía digital y con el compromiso que los usuarios, en su momento ya de la inspección, radiquen la documentación en físico. Y probablemente también pongamos más adelante el cargue de todos los documentos en el CISPAP para que vayamos en la reducción del uso de papel. Cuando hay una solicitud sin DZI, es decir, cuando van a llegar productos que no son de riesgo, y ponemos aquí ejemplo, los medicamentos, podemos, un ejemplo, una premezcla, algún insumo que se requiera para la elaboración de un insumo para uso animal. Entonces, se hace la solicitud de la inspección sanitaria para importación en el CISPAP, se presenta la factura comercial, el documento de transporte, el certificado de análisis del producto, porque lógicamente se debe garantizar que el lote que se está importando pues está en los parámetros que se requieren y el comprobante del pago que se realiza directamente en el sistema. Estas solicitudes pues se realizan dependiendo del tipo de producto. La solicitud con DZI, entonces ingresamos al CISPAP, hacemos solicitud de importación con documento previo. En este caso tendremos que presentar el certificado del país de origen, ¿cierto? Tendremos que dar la posibilidad por algunas situaciones de que también se presenten de manera electrónica o que de pronto lo envíen por adelante de la llegada de la mercancía y lo podamos tener por otros medios y podemos ir validando. Se podrán presentar en versiones electrónicas o digital que harán parte del expediente. El certificado de control de calidad del laboratorio, por ejemplo, que nos llegaron biológicos, que nos llegó un reactivo, tenemos que obligatoriamente tener la garantía del laboratorio productor. La factura comercial, el documento de transporte, resultados de laboratorio, para el caso, por ejemplo, de animales, el comprobante del pago y el visto bueno del bus. Algo particular y que es común es el transporte de perros y gatos. Pues lógicamente estos no requieren documentos o sanitario de importación. Se puede dar dos opciones y es muy común que los pasajeros lleguen con sus perros como equipaje acompañado, ¿cierto? Entonces, arriban por el muelle internacional, ahí tienen que presentar el certificado sanitario expedido por el país de origen de donde están llegando, el certificado de vacunación vigente y el comprobante del pago. Si arriban por bodega, pues es un poco más complejo el proceso. Ustedes entienden que al ser por este medio, hay que adelantarlo a través de agencias aduaneras o si se hace directamente por el importador, pues tiene que corresponder a la persona que está llegando con la mascota. Es un poquito más difícil. Igualmente se solicita el certificado sanitario, el certificado de vacunación y el documento de transporte y el comprobante de pago.
Consejos al momento de generar una solicitud de inspección sanitaria para importación, definir que la mercancía requiere control sanitario, ¿cierto? Validar si existen o no existen requisitos para esa importación en el CISPAP, verificar la información antes de radicar la solicitud de la inspección, porque muchas veces vamos como que a la fija de que podemos hacer la importación y nos encontramos con que no hay requisitos, que el establecimiento donde se están produciendo las mercancías no están habilitadas, entonces igualmente hay que validar que la planta, por ejemplo, de producción de carnes, de productos de origen bovino, porcino, aviar, estén debidamente también autorizadas por el ICA y por el INVIMA. Los permisos o DZI deben ser anteriores al certificado del país de origen, igual que en la parte de vegetal, realizar el pago de los servicios a través del CISPAP y presentarse los horarios de atención establecidos. En los procesos de exportación estaríamos con las mismas consideraciones de poder identificar que hayan requisitos, ¿cierto? Y si se requiere o no se requiere de un certificado zoosanitario de exportación. Lo que revisamos anteriormente era alusivo a la parte de importaciones. Para la parte de exportaciones vamos también a requerir verificar que haya requisitos, que dependiendo del nivel de riesgo del producto, seguramente hay que sacar o no hay que gestionar el certificado zoosanitario de exportación. Hay inspección física y documental al momento de la presentación de los productos o de las mercancías en el PAF y se toma la decisión de poder definir si se acepta la exportación o se rechaza. El proceso de exportación de manera esquemática es muy sencillo y siempre consecuente también con lo que vimos en la parte de vegetal. Vamos a mirar si la exportación requiere un documento previo o un permiso previo por parte del instituto. Si no lo requiere, ingresan al CISPAP, hacen la solicitud de la inspección, se hace la inspección en el PAF y si está acorde, se emite el certificado de inspección sanitaria y la mercancía se puede despachar. Si la mercancía requiere CZE, estamos hablando, por ejemplo, que vamos a exportar bovinos, que vamos a exportar cueros, que vamos a exportar, dependiendo del producto, seguramente vamos a necesitar el CZE, que estaría certificando los requisitos exigidos por el país de destino, mientras que el CIS simplemente es el certificado de inspección sanitaria que está avalando que la mercancía está apta para ser despachada. Entonces, vamos a verificar si hay requisitos. Si hay requisitos y se requiere el DZI, se hace la solicitud, se hace la aprobación de manera interna en el ICA y lógicamente se expide el CZE que debe ser reclamado en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera y a la vez con el CZE debe ser emitido también el certificado de inspección sanitaria. Son dos documentos que deben acompañar las exportaciones que van con documento previo. Ahora, como sucede cuando no tenemos la posibilidad de importar, cuando no hay requisitos, debemos gestionar con la Dirección Técnica de Asuntos Internacionales del ICA la solicitud de admisibilidad. Entonces, hay un formulario que se debe diligenciar, la Dirección Técnica lo remite al país de interés, lo recibe el servicio oficial, ellos avalan si hay viabilidad o no hay viabilidad para recibir el producto desde Colombia, se hace un intercambio de información y de requisitos, de propuestas, y viene como el proceso de negociación para poder definir cuáles serían los requisitos a cumplir para esos productos. Cuando hay inspección con previo, o sea, cuando hay con CZE, esto aplicaría particularmente para animales y subproductos de origen animal, lácteos, de pronto frescos, productos frescos que se vayan a enviar. Se hace la solicitud de la inspección en el sistema, se presenta el CZE, el original y la copia del permiso de importación del país de destino en los casos que aplique, la ficha técnica del producto y la factura comercial. Si no se requiere el CZE, por eso se llama sin previo, hacemos la solicitud de la inspección en el CISPAP, presentamos la solicitud, presentamos el certificado de análisis del producto y la factura comercial en los casos que aplique. Consejos al momento de solicitar un CIS de exportación, presentarse los horarios establecidos en los PAF, validar que la mercancía no salga sin CIS en caso de ser requerido, verificar el estado de salud de los animales cuando vamos con este tipo de exportaciones y realizar el pago de los servicios a través del CISPAP.
Bueno, y ya para concluir y para poder redondear todo el rol que tiene el instituto en los procesos de exportación y de importación, de comercio, básicamente tenemos unos puntos y unas estrategias que se han definido para este fin, para facilitar el comercio y la simplificación del trámite. A raíz de todo este tema de la pandemia, el ICA pues hizo ajuste a todo el tema de procedimientos y de horarios. Nunca se ha dejado de trabajar durante el tiempo que ha transcurrido esta emergencia. Los funcionarios de los puertos, aeropuertos y pasos de frontera continúan haciendo la prestación del servicio. Se garantiza la prestación especiales de los servicios especiales los fines de semana y festivos. Se garantiza la prestación del servicio de inspección en las plantas empacadoras, que es como previo al proceso ya de inspección en el puerto. La libre plática, que es una de las actividades que se deben validar previo al arribo de buques, se adelantó de manera virtual y poco a poco se ha tratado de retomar de manera presencial. El proceso de solicitud de trámites asociados a la importación y exportación de mercancías agropecuarias se realizará de manera virtual, lo aceptamos, siempre y cuando con ese compromiso de que sean validados posteriormente y entregados por el interesado. Ventajas que tenemos para adelantar los procesos de importación y exportación. Los trámites se realizan netamente en línea durante las 24 horas del día. Se trabajó un manual técnico para la atención por el tema de la emergencia. Se distribuyeron elementos de protección y lógicamente se establecieron turnos. Esto todo consecuente con toda la prestación del servicio. Se implementó el proceso de solicitud de trámites asociados a la importación y exportación de manera virtual y se garantizó el cumplimiento de los horarios. Se garantizó la prestación del servicio de inspecciones en planta empacadora, se realizó la libre plática y se implementó la emisión de los certificados fitosanitarios con firma electrónica y QR. Entonces, son puntos importantes, muchos de estos que se mantienen y que son necesarios para garantizar el comercio. A continuación están los correos electrónicos donde ustedes pueden hacer cualquier requerimiento de inquietud, de alguna situación particular que se presente. Nuestro correo de la sugerencia es sugerencia.fronteriza@ica.gov.co. Están los correos de los responsables de cada uno de estos procesos, el sugerente diego.rojas@ica.gov.co y ya en la parte animal francisco.solio@ica.gov.co y para la parte vegetal ivan.zamora@ica.gov.co. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o a cualquier soporte que se requiera. Gracias. Agradecemos a Francisco por su intervención. Los invitamos a continuar el recorrido con la siguiente entidad.